Y cuando dice el Hijo único de Dios, está afirmando su preexistencia eterna, es decir, que siempre ha existido, ha sido Dios, estuvo presente en la creación del mundo, es la palabra estaba presente en la creación. Cuando en el credo decimos engendrado antes de todos los siglos, es decir, siempre ha existido nuestro Señor Jesucristo. Vamos a consultar Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 36. A quien el Padre consagró y envió al mundo. ¿Decís vosotros blasfemas? Porque ha dicho soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. San Juan capítulo 3, versículo 18. Y esta confesión cristiana aparece en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz, cuando dice verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Luego el numeral 445. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Esa filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Jesús resucitado, glorificado, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Los apóstoles podrán confesar, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Así decían los apóstoles. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. De manera que Jesucristo es el Hijo único de Dios y que su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Y los apóstoles dicen, hemos visto su gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Luego, en el numeral 446, el Catecismo nos explica la palabra Señor aplicada a Jesucristo. En la tradición griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. Kyrios, o Señor, desde entonces se convierte en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. Jesucristo es Dios, es divino, por eso le llamamos Señor.
Señor. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndole como Dios. Entonces, la palabra Kyrios es el nombre más habitual para designar, se ocupa para designar la divinidad misma del Dios de Israel, para designar la divinidad del Dios de Israel, de Yahvé. Y como la traducción griega, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés era Yahvé, que es traducido por Kyrios, que es Señor, que se ocupó para designar, para nombrar la divinidad misma del Dios de Israel. En el Nuevo Testamento se ocupa para el Padre, pero también se emplea, y aquí es la novedad, que se le dice Señor también a Jesucristo, reconociéndole como Dios. Entonces, Señor, Kyrios, se ocupaba en el Antiguo Testamento para designar, para nombrar, para llamar la divinidad misma del Dios de Israel. Y en el Nuevo Testamento también se emplea esta palabra para nuestro Señor Jesucristo, reconociéndole como Dios. 1 Corintios 2:8. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Numeral 447. El mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109. Pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles a lo largo de toda la vida, de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. El título Señor en Jesucristo se mostraba también en su actuar, en su vida pública, con sus actos de dominio sobre la naturaleza, cuando mandó a callar el mar, cuando estaba haciendo una gran tormenta que por poco hundía la barca, y él ordenó la naturaleza, ese dominio sobre la naturaleza. Eso estaba comprobando esa acción, que él tenía el poder, era Dios, es Dios. Así también cuando sanaba enfermos, cuando llevaban paralíticos, cuando llevaban ciegos, cuando llevaban gente muda, cuando llevaba gente sumamente enferma, Dios les curaba. Pues ese poder sobre esas enfermedades, pues también demostraban que era Señor, demostraban su soberanía cuando mandaba a los demonios, cuando incluso devolvía la vida a los muertos, cuando perdonaba los pecados. Todo eso demostraba en su vida pública que Él era el Señor. Y por eso, cuando hace unos años, parece que son 2 años o como 2 años, el título, bueno, incluso también el de la maratón para este año, el lema era Jesús es el Señor. Entonces, si uno no ha estudiado el catecismo de la Iglesia Católica, no sabe qué está expresando esa frase. Jesús es el Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Ahora sí lo entendemos, que ya estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica. A veces cuando estamos estudiando el catecismo dices, qué aburrido, mejor lo cambio o mejor paso. Pero es importante conocer. Es importante conocer. Siento que el catecismo es como una medicina que en un primer momento en el paladar pues no es agradable, pero una vez que
que la consumes, una vez que la digieres, te das cuenta de lo bueno que es tomar esa medicina. Pues también así es el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando uno lo estudia, después de que ha pasado un tiempo, uno dice, gracias al catecismo de la Iglesia Católica, ahora entiendo qué quiere decir eso. Si decimos, Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él tiene el poder, que Él es divino, que Él, porque ese nombre designa la divinidad del Dios de Israel. Es decir, que Él es Dios, eso estamos diciendo. Pero si no hemos estudiado el catecismo, no entendemos qué queremos expresar con esta frase. Jesús es el Señor, que se ocupó en la maratón de esta vez y también se ocupó para la vigilia de Pentecostés. Me parece que hicieron los renovados y que tuvieron un encuentro con el Papa. Los de la renovación carismática también tuvieron ese título. Jesús es el Señor. Pues ahora entendemos qué significa que Jesús es el Señor, que Él tiene esa divinidad, que Él es el Dios lleno de poder, que tiene dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre el demonio, sobre la muerte, sobre el pecado. Qué maravilloso decir que Jesús es el Señor, porque estamos diciendo, y Él lo ha demostrado en la vida pública, lo ha demostrado con sus actos, con sus obras, que Él tiene el dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y sobre el pecado. Todo esto nos lleva a sentirnos muy contentos unidos al Señor, porque Él lo puede todo, y si estás con Él, nada te puede pasar, y si estás con Él, nada te va a faltar, y si estás con Él, lo puedes todo. Por eso dice el apóstol, todo lo puedo con aquel que me fortalece. ¿Se dan cuenta de la importancia de estudiar el catecismo de la Iglesia Católica? Cuando estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica y luego lo volvemos a la práctica, nos damos cuenta que es maravilloso poder decir que Jesús es el Señor. En mi vida, Jesús es el Señor, porque Él domina todo. Él tiene el poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la naturaleza. De manera que Dios, por eso le dice a los discípulos, precisamente en el momento de demostrarle su poder, su dominio sobre la naturaleza, le dice, ¿por qué dudan? ¿Acaso no estoy yo aquí? Hombres de poca fe, les dice. Porque ellos estaban afligidos, porque Jesús estaba dormido, cansado, el pobre. Y la barca se escapaba a hundir y él, bien dormido el Señor. Y de pronto los discípulos, Señor, Señor, que se hunde la barca. Inmediatamente él despertó y lo asustaron quizá, y por eso quizás se molestó, no sé qué pasó. Pero Jesús les llama la atención, les dice, hombres de poca fe, ¿dónde han dejado la fe? ¿Por qué se portan así? Y Él les muestra el poder sobre la naturaleza. Entonces, al ver los que andaban con Jesús, al ver todo esto, ¿cómo dudar de su poder, de que Él era Dios, de que Él tiene esa divinidad? Pero, a pesar de que habían vivido todo eso, en el momento a pesar de verlo caminar sobre las aguas, haber hecho tantos milagros ante los discípulos, pero sin embargo, en el momento oscuro, en el momento difícil, allí los discípulos le fallaron. Y Jesús ama tanto a la iglesia, ama tanto a los discípulos, que aunque le abandonaron, Él jamás abandonó la iglesia. Él les perdonó y fíjense, fue como la última batalla, digamos. Cuando Él más lo necesitaba, los discípulos le traicionaron. Cuando Él necesitaba que estuvieran allí,
ellos huyeron, tuvieron miedo. Pero a pesar de eso, Dios no les abandonó. Dios les perdonó, a pesar de que Pedro, en el cual está simbolizada la iglesia, le falló, le negó. Y en esa negación de Pedro también están todas nuestras negaciones, todos nuestros pecados, todas nuestras rebeldías. Pero Dios le perdonó. Pedro lloró su pecado. La iglesia también llora su pecado. Y Dios le perdona. Y luego se manifestó a los 12 y les dice, la paz. En lugar de decirles, cobardes, ¿por qué me abandonaron? ¿Acaso no hice tantos milagros sobre usted? Y en lugar de darles una buena regañada por haberle abandonado, Jesús les da la paz. Miren que una gran enseñanza que podemos tomar del comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él les dice, la paz esté con ustedes. Y en el segundo domingo, después de la resurrección, pues Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Le confiesa como su Dios, como su Señor. Y así también usted, cuando le ha fallado al Señor, confiésele como su Dios, como su Señor. Y busque hacer siempre la voluntad de Dios en adelante. Esto nos viene como resultado de estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, cuando ya hacemos vida, lo que cuando estamos en la lectura de pronto uno dice, está un poco aburrido. Sí, pero después cuando ya lo traducís a tu vida ordinaria, entonces uno dice, qué bueno es el Señor. Y qué bueno es conocer cada término, cada principio, cada concepto, cada momento de Jesús, cada momento que Jesús vivió. Nos ayuda mucho en la vida espiritual, en la vida de fe. Y en el numeral 448 dice, con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. Eso expresa también la palabra Señor. Respeto y confianza. Respeto y confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que Él les va a socorrer. Confianza en que Él les va a curar. Vamos a consultar Mateo capítulo 8, versículo 2. En esto se le acercó un leproso y se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Así actúa el Señor, con tanto poder, un poder inmediato, un amor que vence todo, que rompe toda cadena, y le curó inmediatamente. Cuando le dice Señor, está expresando esa confianza de que Él le va a socorrer, de que Él le va a curar. Así también usted, cuando le diga Señor a nuestro Señor Jesucristo, lleve consigo esa confianza de que Él es su socorro, de que Él es su salud, de que Él le va a curar. Consultamos también Mateo capítulo 14, versículo 30. Pero al sentir la fuerza del viento entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo,
realmente eres hijo de Dios. Eso dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 14, versículo 30. Luego en Mateo 15, 22. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Y está aquí presente la palabra Señor, esperando de Él ese socorro, esa curación. Bajo la moción del Espíritu Santo expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. Expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío. La palabra Señor ahora significa, en la resurrección, significa adoración. Cuando le dice Juan a nuestro Señor, Señor mío y Dios mío, lo está adorando. ¿Qué importancia tiene la palabra Señor aplicada a Jesucristo? Porque está expresando que Él tiene el poder, que Él puede socorrer, expresa esperanza de encontrar en Él ese socorro que necesita, y también tiene el significado de adoración. Cuando vaya al Santísimo, usted arrodíllese y dígale: Señor mío y Dios mío. Y allí está expresando la adoración de ese Dios vivo presente entre nosotros. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará propio en la tradición cristiana. Es el Señor, como dijo Juan cuando andaba en la pesca allá en profunda en el mar. Pues le dice: es el Señor. Vamos a consultarlo. Juan 21, 7. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Vamos a leerlo un poco antes. Dice: estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: estaba amaneciendo, era de madrugada. Y ahí podemos ver la valentía de Pedro, que el agua estaba helada, pues. El agua estaba helada. Y como cuando alguien no tiene como la intención de bañarse, de tirarse al agua, pues el cuerpo está con disposición a no mojarse, porque no va a bañarse y estaban pescando después de toda la noche, o no sé desde qué horas, pero era de madrugada, porque en la noche es el mejor tiempo de pesca, según los expertos. Entonces dice: estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús le dice: muchachos, ¿tienen pescados? ¿Tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Admiro la valentía de Pedro. Dice que se echó al agua. ¿Para qué? Para llegar más rápido donde estaba Jesús. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de la tierra más de unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a la tierra, ven en las brasas un pescado puesto encima y pan. Jesús le dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca
y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Como dice el Evangelio de San Juan, que no todo está escrito en la Biblia. Y aquí lo podemos comprobar. Aquí encontramos un vacío. ¿Qué le dijo Pedro cuando se acercó a Jesús? Porque se tiró al agua y llegó antes que los discípulos. Pero eso ya el evangelista no lo escribe. Pero sin duda fue un encuentro muy maravilloso. Un encuentro que también nosotros tenemos que experimentarlo. Un encuentro que viene después del sacrificio. Porque Pedro hizo ese sacrificio. Hizo también ese acto de fe. Y se dejó ayudar. Podemos encontrar aquí bastantes enseñanzas. Se dejó ayudar del anuncio de Juan. Juan anunció, pero no tuvo valor de tirarse al agua, porque pues sí estaba helada el agua en la mañana. Y entonces él, o a lo mejor no se tiró porque dijo, bueno, Pedro es el responsable, así que él que vaya y nosotros vamos después de él, porque tampoco podemos dejar aquí a que se pierda lo que Dios nos ha dado. Bueno, hubieron tantas razones para quedarse allí, pero lo importante es ver cómo Pedro estaba como con esa disposición de sacrificarse por el Señor. Bueno, cuando leemos el Evangelio, pues podemos sacar tantas enseñanzas, pero aquí la principal razón de entrarnos en este Evangelio es para ver la palabra es el Señor, la palabra que dijo Juan. Pues cuando Santo Tomás le dice Señor mío y Dios mío, pues la palabra Señor se convierte en adoración y entonces toma una connotación de amor y de afecto y que quedará como propio de la tradición cristiana, ese amor y ese afecto. Cuando Juan dice es el Señor, allí expresa ese amor y ese afecto, la palabra Señor. Entonces, la palabra Señor tiene varios significados, expresa muchos sentimientos de nuestra parte aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.